estuvo de más. Yo tuve que levantar mi silla en el momento que el presidente hablaba, porque le empezaban a mentar la madre. Tuve que parar, coger mi silla, y hubo específicamente un congresista que le faltaba el respeto constantemente. Felices fiestas, ministro. ¿Cuál ha sido su reacción frente a lo que ha pasado en el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo? Algunos parlamentarios escuchando el mensaje, dando la espalda a la familia presidencial, levantando pañuelos blancos. El presidente, también atacándonos, diciendo que la prensa es la responsable. Se buscaba un consenso, ¿no? Se buscaba una reconciliación el día de hoy. Mira, te digo que yo creo que sí, el mensaje ha tenido, por supuesto, un campo de consenso. Cuando el presidente se refiere a la prensa, no se refiere a la prensa objetiva y profesional como lo son ustedes, los periodistas de redes y todos, hay otros medios de comunicación, sino se refiere a otros medios que, en su mayoría, digamos, diaria, informativa, insultan, se burlan, mofan con la familia, juegan con el honor de la familia, y no tiene, por supuesto, nada que ver con el periodismo absolutamente profesional. Yo creo que se ha habido un tema de una falta de respeto muy grande a la investidura, a lo que representa el Congreso de la República por parte de algunos congresistas. Creo que la institucionalidad del Congreso de la República no merece eso. Era un presidente de la República, les guste o no, que estaba dirigiéndose al Perú, a los ciudadanos peruanos, porque así lo manda la Constitución. Y ningún congresista tiene el derecho de quitarle la voz al presidente para que los ciudadanos lo escuchen. Y le interrumpieron una parte muy importante de su mensaje, que era una parte en la cual estaba haciendo el cierre, en la cual iba a hacer ya el llamado a quienes están prófugos de la justicia se entreguen. No lo dejaron, simplemente tenían el texto del mensaje a la mano y viendo ese momento de manera estratégica decidieron alzar la voz. Por supuesto, nosotros como Consejo de Ministros nos paramos y dimos la espalda a esa situación, porque no era justo que el ciudadano peruano pierda la posibilidad de poder escuchar al presidente de la República. Ministro, para usted la explicación básica es que el presidente no le dejaron hablar, y por eso no es una vocación a su sobrino prófugo, a su exministro prófugo, por eso. Está en el texto del mensaje aprobado por el Consejo. Pero el siguiente párrafo, entre los abucheos, sí lo leyó de manera normal y hasta se tomó el tiempo para levantar los tomos de proyectos de ley que entregó a Lady Camones. Te lo digo. Lo que pasa es que el presidente tenía como gesto político los tomos de los proyectos de ley que le está pidiendo que el Congreso de la República trabaje. Y no quiso que se interrumpa todo el mensaje sin hacer el gesto político. Por eso adelantó esa parte cuando veía que se le venía toda la avalancha. Pero claro que lo iba a hacer, era parte del mensaje y seguramente él lo va a aclarar en las próximas horas, porque no lo dejaron terminar su mensaje. Entonces, ahí hay una situación que por supuesto no está bien, porque como te digo, él no ha ido a rendirle cuenta a los congresistas que hicieron, digamos, este faltamiento al respeto a la institucionalidad del Congreso. Él ha ido a rendirle cuenta a los peruanos, a las peruanas que esperaban el mensaje. Entonces yo creo que esa situación estuvo de más. Yo tuve que levantar mi silla en el momento que el presidente hablaba, porque le empezaban a mentar la madre. Tuve que parar, coger mi silla, y hubo específicamente un congresista que le faltaba el respeto constantemente. Testigo de ello fue un parlamentario andino y el ministro del Ambiente. Tuve que parar porque estaba atrás mío y yo no podía soportar ese faltamiento de respeto. Yo creo que esas cosas son algo que le hacen muchísimo daño al país, porque el país está cansado de la violencia y, por supuesto, de la violencia política también. Creo que es momento en que los peruanos sepamos encontrarnos con respeto. Estar unidos no significa pensar igual. Estar unidos significa poder sacar las adversidades adelante con consenso, con tratar de encontrarnos. El faltamiento de respeto no nos lleva absolutamente a nada. Pero bueno, ese fue el camino que quisieron escoger algunos parlamentarios, de no dejar terminar al presidente de la República, de gritar, de insultar. Y bueno, no importa, nosotros seguimos trabajando porque el mensaje de la nación, lo que ha tenido el día de hoy, sí es un contenido de cifras, no de datos, de cifras reales, que pueden ser corroboradas por el INEI, por el Banco Central de Reserva del Perú, cifras que van vinculadas a la recuperación del empleo, a la solidez del crecimiento económico que ha tenido nuestro país a pesar de la crisis económica internacional, a la reducción de la pobreza. Así los críticos no la quieran creer, son datos que están en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a la recuperación de las deudas tributarias por más de 5.400 millones de soles, y por supuesto que faltan cobrar 30.000 millones de soles pendientes. Eso, por supuesto que
No les ha gustado que se diga, porque es Sí, trabajo que se está realizando. ministro, El destrave de los ministro, también seamos sensatos en dar la cifra del tema de cobro de empresas que debían a SUNAT. Porque si bien es cierto, esas empresas han pagado, pero son deudas que estaban ya judicializadas y fraccionadas ante SUNAT y que se venían pagando de forma mensual desde el 2019. Solamente que estas empresas, según explicaciones técnicas que se encontraron, es que aprovechando la subida del precio del dólar, inmediatamente se anticiparon y cancelaron la deuda que la tenían fraccionada y venían pagando desde el 2019. Y es así que esas empresas cancelaron la deuda de forma anticipada. No era básicamente por una gestión del gobierno del presidente Pedro Castillo. Bueno, mira, Exitosa. eso finalmente puede ser una versión y yo por supuesto que la respeto. Y usted maneja Nuestro otra país versión, ha sin duda tenido un alguna. Sí, lo que pasa es que nuestro país ha tenido un gran problema histórico, que es justamente el problema de los evasores tributarios y de todos aquellos que no han querido pagarle al país y justamente utilizaban el marco de la judicialización para poder alargar el tema de los impuestos y el pago de impuestos para que esto llegue a quienes más Pero lo necesitan del país puedan realizar pero obras. ministro, versión de fraccionamiento de deuda tributaria que la propia SUNAT había indicado cuando se hicieron esos pagos. La propia SUNAT indicó que esas deudas tributarias, que el presidente lo puso como logro de su gestión, venía siendo fraccionada desde el 2019, pagándose mes a mes, y esas empresas decidieron pagar en ese periodo coincidente con el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo. La versión no es mía ni de la prensa, es de la propia SUNAT. Algunas, no todas fraccionaron. Han habido otras donde la recuperación del cobro ha sido constante, permanente e incisivo. No nos hemos hecho la vista gorda como gobierno para hacerle el favor a nadie para que no pague impuestos. Y eso es lo que finalmente creo que tenemos que rescatar. Que el gobierno está mirando y está pendiente de quienes le deben al país, le paguen. Y Señor creo que eso es ministro. absolutamente importante, sí. Bueno, sabemos de que hay sectores, por ejemplo, el de salud, que no están trabajando bien. Al exministro González se le dio 15 días, el ministro Jorge López tiene casi 3 meses en el cargo y no tenemos un plan estratégico, por ejemplo, frente a la viruela del mono. No hay mayor información, no hay difusión. ¿Ustedes están evaluando, o el presidente, el premier está evaluando cambios? ¿Quién entra y quién sale? Estamos hablando de cambios en el gabinete ministerial. Así es, cambios en el gabinete, porque Esa no es puede una- ser, digamos, con algunos la mano dura y con otros, bueno, que siga trabajando, hay No, que darle más tiempo. No es que sea la mano dura, el presidente está en la facultad de poder dar el cargo de Exitosa. confianza y poder quitarlo. Y en el caso del señor González, bueno, ya se dijo, ¿no? Que simplemente no, ni siquiera se le veía en los consejos de ministros, ¿no? Entonces tenía una agenda propia. Él mismo lo dijo, ¿no? Él era un caballo de Troya. Con relación al ministro que me preguntas de salud, el ministro viene exponiendo semana tras semana sus trabajos, sus logros. Con el tema de la viruela del mono, nosotros en Consejo de Ministros tenemos todas las semanas una evaluación constante y permanente de las zonas y las regiones donde con más, digamos, incidencia se está reproduciendo esta situación, el sector de la población en la cual se está replicando esta situación de la viruela del mono, y se están tomando absolutamente todas las medidas, básicamente publicitarias e informativas, y concientizando a los ciudadanos en las diversas direcciones regionales de salud para poder tratar de apalear o digamos, contener un poco el tema de la viruela del mono, porque en realidad es algo que también viene acechando, pero por supuesto que está identificado y todas las semanas se le está haciendo el monitoreo del caso. En cuanto al cambio de gabinete, eso es una facultad del presidente. El presidente no nos ha manifestado absolutamente nada, pero todos los que formamos parte del gabinete tenemos, pues, por supuesto, la confianza de él y la tendremos hasta el día que él decide entregarlas. Así que nosotros somos servidores del país y lo que él decida siempre desde ya, para cada uno de nosotros, y te hablo también por mis colegas, va a ser un honor el hecho de haber servido al país, ¿no? El premier Aníbal Torres acaba de decirle a uno de los colegas, eres un vulgar periodista. Y en estos momentos donde la ciudad, el país está polarizado, ¿considera que estos mensajes repetitivos son buenos para la población? Se lo digo porque yo he estado afuera del Congreso, he estado en el Centro Histórico de Lima y veía dos bandos, a favor del presidente y en contra, y se insultaban y decía qué triste que entre peruanos estemos enfrentados por ideologías políticas. Y tenemos un Congreso que actúa de forma violenta y tenemos un premier que también actúa de forma violenta, siempre golpeando, llamando prensa mercenaria y también ahora acusando a uno de nuestros colegas como vulgar periodista. Algunos dicen que el premier ya debería acabar su gestión. ¿Está usted de repente nominado para asumir este cargo?
No, no lo ha conversado el presidente con nosotros. Lo que ha sucedido el día de hoy con el premier es que él se ha visto afectado con un periodista que le dijo que le patinaba el coco de manera literal. Y por supuesto que también no es una forma muy elegante de poder decirle a una persona que está loco o está loca, ¿no? Y creo que él se sintió afectado y entró en un cruce, digamos, de intercambio comunicacional con el periodista, con el colega tuyo. Y como le dije al periodista, o sea, no era necesario tampoco que tú te expreses de esa manera, él se ha sentido insultado también. Entonces creo que es cierto el llamado que hace Statiuska de que tenemos que parar cualquier tipo de mensaje que nos lleve a un marco de violencia por todos lados, ¿ah? Por ciudadanos, por autoridades políticas, por colegas periodistas de ustedes. Yo creo que todos tenemos que tratar un poquito, hacer un esfuerzo como peruanos, poner paños fríos, como te vuelvo a manifestar. Estar unidos no significa pensar igual, pero sí tratar de tener un objetivo en común. Y creo que ese es el llamado que tenemos que hacer como reflexión en estas fiestas patrias y seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Hoy se han mostrado cifras, estamos en un gobierno que respeta la democracia, muchos esperaban un mensaje confrontacional, un mensaje que pueda... Como fue al inicio, ministro, tampoco puede negar que al inicio el presidente Pedro Castillo ha estado bastante confrontacional. Aunque usted quiere decir que con cierta prensa nomás y con otra no, lo cierto es que habló prensa en general. Habló contra los grupos oligárquicos, grupos de poder, contra los que no aceptan su derrota. El mensaje fue confrontacional. Pero yo quiero cerrar un poco con sumándome a la reflexión que hace usted. El tema de la tolerancia que lamentablemente hemos perdido en todos estos tiempos. Al menos aquí en Exitosa estamos apelando constantemente, incluso con los oyentes, que llaman y lanzan insultos, inmediatamente nosotros interrumpimos y cortamos la llamada, porque consideramos que el respeto no se puede perder. En ningún extremo se puede perder. Figura presidencial. Mucho más aún. Sin embargo, también la mesura del caso sería para el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que llena de adjetivos a la oposición a la propia prensa. O sea, eso también de la mesura tiene que partir por parte del Ejecutivo. Y Aníbal Torres, a usted le debe constar, quizá aunque no lo quiera reconocer, pero que también tiene muchos deslices, muchos exabruptos contra la oposición, contra grupos económicos y contra la prensa, de manera reiterada. Mira, es por eso que es lo que te vuelvo a manifestar. Creo que es momento en que absolutamente todos tratemos de poner paños fríos a esta situación de crisis que vivimos, que no la vivimos de ahorita, la vivimos hace 5 años con 5 presidentes de la República. Entonces yo creo que es momento de poder hacer un llamado a la tranquilidad, una tranquilidad democrática que necesita nuestro país para poder superar todas las falencias que tenemos. Es cierto lo que dice, es importante que todos mantengamos la tranquilidad, nos respetemos como peruanos, independientemente que podamos pensar distinto. Yo creo que empezando por el respeto podemos avanzar como país. Ojalá que esto podamos trabajarlo todos, absolutamente todos, y que así sea, ¿no? Finalmente yo creo que los ciudadanos no soportan más conflictos, ellos esperan soluciones, no todo lo que se ve todos los días de enfrentamiento tras enfrentamiento. Creo que es importante, por lo menos en estas fiestas patrias, hacer esa reflexión, que necesitamos respetarnos todos entre peruanos, así pensemos distinto. Bien, ministro. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa y felices fiestas.